El Frente Oriental, la caída de Lituania. La historia hasta ahora. Estamos en el 29 de junio de 1941 y acabamos de cubrir el final de la primera semana en el norte desde el comienzo de Barbarroja. La frontera cayó con el primer choque blindado en la batalla de Tauraghe y las fuerzas blindadas soviéticas prácticamente desaparecieron, primero en la importantísima batalla de Raseiniai, que forma parte de los contraataques soviéticos de Choule, y después con la práctica destrucción del 12º Cuerpo Mecanizado Soviético, cuando el grupo de ejércitos alemán del norte alcanzó el río Dvina, también llamado Daugava, capturando los cruces intactos en la ciudad de Daugavpils. Luego más tarde también capturó la ciudad de Jekabpils, que también llamaban Jakobstadt los alemanes, y finalmente la capital de Letonia, Riga. Otras batallas incluyeron la caída y destrucción total de la importante base naval de Liepāja. También la batalla de Alytus, que aunque Alytus sea una ciudad lituana, la ha incluido en las batallas del Frente Central, ya que participaron las fuerzas alemanas del Panzergruppe de Hoth. También vimos la caída de Vilna y de Kaunas, ya que todo el país de Lituania y en general los estados bálticos estaban en plena revuelta en la llamada insurrección de junio contra la Unión Soviética, con el fin de recuperar su independencia que habían perdido solo un año antes. Pero pocos sabían los bálticos, entonces los alemanes no les iban a permitir tener esta independencia. Si gustáis, podéis ver todos estos eventos en los vídeos de la lista norte. Ya en este día los cruces del río Daugava estaban en manos alemanas y el camino a Leningrado estaba defendido por la línea Stalin de fortificaciones en el río Velikaya. La Stavka enviaba los refuerzos que podía y miles de soldados del Ejército Rojo intentaban atravesar las líneas alemanas hacia el río Velikaya. Las ciudades de Ostrov, Pskov y Polotsk estaban ahora en primera línea. Todo pintaba muy bien del lado alemán, pero la realidad no era tan de color de rosa. Toda la retaguardia alemana estaba llena de soldados del Ejército Rojo a los que se debía combatir y eliminar. En palabras ya del general Halder, dice así: los numerosos restos de unidades enemigas derrotadas causan una gran preocupación, algunas de las cuales incluso tienen tanques. Vagan por los bosques detrás de nuestras líneas. Debido a la inmensidad del territorio y al número limitado de nuestras tropas en la retaguardia, es extremadamente difícil luchar contra estos grupos. La logística era una pesadilla total, aunque la infraestructura en los estados bálticos no era tan pésima como en el resto de la Unión Soviética. El terreno era básicamente bosque y pantano, por lo que el movimiento de tropas y suministros era difícil, con muchos atascos y cuellos de botella. Los panzers se detuvieron en el río Daugava, esperando que la infantería y los suministros los alcanzaran. Ahora estamos ya en la segunda semana de la Operación Barbarroja y en medio de la operación soviética de defensa estratégica del Báltico, que duró desde el 22 de junio, el comienzo de Barbarroja, hasta el 2 de julio de 1941. Día 29 de junio de 1941. La caída de Lituania. Según los informes de combate soviéticos originales, el 29 de junio de 1941 se ordenó al comandante del Frente Noroeste que organizara la defensa a lo largo del río Dvina y también que preparara y ocupara las áreas fortificadas del río Velikaya en las ciudades de Ostrov y Pskov. El 41º Cuerpo de Fusileros y el primer Cuerpo Mecanizado, así como la División de Fusileros 235, fueron los encargados de organizar esta defensa. Los restos del 12º Cuerpo Mecanizado detuvieron su retirada y establecieron defensas antitanque a lo largo de la orilla norte del río Dvina, en el área alrededor de Kegums. El comandante del regimiento de tanques 144, el Polkovnik Kolken, organizó un destacamento de 10 tanques, 3 cañones antitanque, 2 compañías de infantería de la 10ª División de Infantería, un destacamento de guardias fronterizos y 6 vehículos blindados para combatir a los alemanes que se habían adentrado en Riga. Como vimos en el episodio de la batalla de Riga, el destacamento no tuvo éxito, y al estar rodeado y separado de sus tropas por el río, perdió hasta 14 tanques y se retiró a la orilla norte del río Dvina. Desgraciadamente no sabemos qué pasó con el Polkovnik Kolken. Los tanques restantes de los regimientos de tanques 45 y 144 defendieron los cruces del río en el área alrededor de Kegums.
Después de la batalla, lo que quedó de este cuerpo se retiró al área alrededor de Madona. Ese día, el cuerpo había perdido hasta el 80% de su material, 9.000 efectivos, 50 tanques y 47 cañones. El 21º cuerpo mecanizado fue derrotado por las fuerzas de von Manstein y la Luftwaffe en el área de Daugavpils y tuvo que retirarse más al norte hacia una nueva línea de defensa. El destacamento de avanzada de motocicletas de reconocimiento de la división SS Totenkopf fue emboscado en la ciudad de Dagda por las fuerzas restantes de la 42ª División Acorazada Soviética. Hasta 200 vehículos alemanes, 18 cañones y 10 tanques ligeros fueron atacados por el frente y también por los flancos. La escaramuza terminó en media hora y el victorioso Ejército Rojo retuvo Dagda durante otros 4 días hasta el día 3 de julio. Noticias del frente. A estas alturas, y después de una semana de lucha, todos los cruces vitales del río Dvena habían sido capturados y Lituania había caído, tanto por la revuelta lituana como por las fuerzas alemanas. Los alemanes avanzaron rápidamente, encontrando solo una resistencia esporádica soviética y la ayuda de los lituanos, que los veían como libertadores y esperaban que los alemanes restablecieran su independencia o al mínimo les diesen una autonomía. Más tarde se enterarían de que los alemanes no eran para nada libertadores, pero en esa fecha la mayor parte del país se encontraba en un estado de euforia total. Los lituanos, de hecho, tomaron las armas en una revuelta antisoviética y a favor de su independencia. Grupos de hombres se organizaron espontáneamente y tomaron el control de objetivos estratégicos, como por ejemplo ferrocarriles, puentes, equipos de comunicación, almacenes de alimentos y de todo tipo de equipo, protegiéndolos del potencial sabotaje soviético en su retirada. Kaunas, por ejemplo, fue tomada por los rebeldes del Frente Activista Lituano, el LAF, el LAF. Kazis Škirpa, su líder, se había estado preparando para el levantamiento nacional desde al menos marzo del mismo año, del 41. Los activistas proclamaron la independencia de Lituania y establecieron el gobierno provisional de Lituania el día 23 de junio ya. Vilna fue tomada por soldados del 29º Cuerpo Territorial de Lituania, formado por antiguos soldados del Ejército Independiente de Lituania, que desertó en masa del Ejército Rojo. Surgieron otros grupos más pequeños y menos organizados en otras ciudades y en el campo. Se estima que el levantamiento involucró en total entre 16.000 y 30.000 personas y se cobró la vida de unos 600 lituanos y de hasta 5.000 soldados y activistas soviéticos. El 24 de junio los alemanes entraron en Kaunas y en Vilna sin lucha. En una semana los alemanes sufrieron 3.362 pérdidas, pero ya controlaban todo el país. Os cito, según el diario del general Halda, el jefe del Estado Mayor del Oberkommando de Zeres, que dice así: a estas alturas deberíamos ser lo suficientemente fuertes en Dvinsk, que es como llamaban a Daugavpils, para seguir adelante hacia la ciudad de Ostrov. Quizás también deberíamos facilitar la construcción de un puente en Jakobstadt. Los movimientos de retirada por ferrocarril y carretera, que según los informes circulan día y noche desde Riga hacia Leningrado, probablemente sean en su mayor parte evacuaciones. Parece que el alto mando ruso está abandonando Lituania. Quizás también todos los estados bálticos. Mensajes de radio interceptados informan del traslado de cuarteles generales a la retaguardia. Los informes de todos los frentes confirman los indicios previos de que los rusos están luchando hasta el último hombre. A veces utilizan métodos traicioneros, especialmente cuando hay mongoles entre las tropas. Por regla general, se capturan muy pocos soldados. Algunos se dejan matar, mientras que otros huyen, se despojan de sus uniformes y tratan de llegar a sus líneas vestidos de campesinos. La moral de nuestras tropas en todas partes se describe como muy buena. También donde tuvieron que pasar por duros combates. Los caballos por esto están muy cansados. Todos avanzan hacia el río Dvena, según lo planeado. Nuestras tropas han tomado todos los cruces del río. De las fuerzas enemigas, que originalmente se opusieron al grupo de ejércitos norte, un grupo considerable de infantería todavía debe estar al sur del río Dvena. Solo una pequeña proporción, por esto, logrará escapar hacia el este a través de la región de los lagos entre las ciudades de Dvinsk y Minsk en dirección a Polotsk. El grupo de ejércitos norte quiere avanzar con el 4º Panzergruppe desde Dvinsk hacia Ostrov y Opochka el día 2 de julio, para cortar así el área al sur del lago Peipus.
Quizás esta operación podría iniciarse incluso antes, el día 1 de julio. Las divisiones de infantería no podrán cruzar el río Dvina con fuerza razonable por esto antes del día 3 de julio. 30 de junio de 1941, día del cumpleaños del general Halder. Según los informes de combate originales soviéticos, el 30 de junio de 1941 el comandante del frente, aparentemente sin comprender las órdenes, o bien por interpretarlas libremente, ordenó a las tropas que defendían la línea del río Dvina occidental que se retirasen a las áreas fortificadas de Pskov, Ostrov y Sviech, por lo que fue inmediatamente destituido de su cargo. Cuando las tropas ya estaban en movimiento, el comandante del frente, el recién nombrado Sovietnikov, canceló las órdenes anteriores y exigió a las formaciones en retirada que pasaran a la ofensiva en la mañana del 2 de julio del 41 para restaurar la línea de defensa en el Dvina. El resultado fue que las tropas en todo el frente no estaban preparadas ni para una ofensiva ni para defender. Noticias del frente. La 36ª División Motorizada Alemana forzó el cruce del río Dvina y derrotó a la División Motorizada Soviética número 202 en una nueva cabeza de puente en la ciudad de Krustpils, que es justo la orilla norte de la ciudad de Jekabpils o Jakobstadt. Ese día el 21º Cuerpo Mecanizado ya no tenía vehículos ni equipo suficiente para ser considerado un cuerpo mecanizado y por lo tanto ya luchaba como un mero cuerpo de fusileros. Según el diario del general Halder, el jefe del Estado Mayor del Oberkommando des Heeres, cito: el grupo de ejércitos norte avanza con sus cuerpos de infantería hacia el río Dvina. Ha anunciado que su misión inicial, que era la de vencer al enemigo en este lado del río Dvina, ha sido completada con éxito. Su próxima misión, que es avanzar hacia las tierras altas, al nordeste de la ciudad de Opochka, con una ala derecha fuerte, está ya bien preparada para su lanzamiento. También continúan los movimientos de retirada hacia Leningrado en el flanco norte. El cumpleaños del general Halder. En este señalado día y como deferencia hacia él, Hitler visitó el Oberkommando des Heeres y habló con los generales graciosamente durante el té. Y cito los puntos importantes de su conversación, que versa sobre lo que afecta al grupo de ejércitos norte y la situación política general. Dice así: el Führer analiza los siguientes puntos. A. El control del Golfo de Finlandia debe asegurarse a la mayor brevedad. Solo la eliminación de la Armada rusa nos proporcionará la comunicación y el libre movimiento a través del Báltico, especialmente para los envíos de mineral de hierro desde Lulea. Después de tomar los puertos marítimos rusos desde tierra, debemos planear de 3 a 4 semanas para que todos los submarinos enemigos estén definitivamente fuera de combate. 4 semanas significan hasta 2 millones de toneladas de mineral de hierro. A la hora del té, la conversación cambia y gira principalmente sobre temas puramente políticos. Por ejemplo, la unidad europea como resultado de la guerra común contra Rusia y la política interna de Gran Bretaña. La posibilidad del derrocamiento de Churchill por parte de los conservadores con miras a prevenir una revolución socialista comunista en el país. Las posibilidades de mejorar nuestras relaciones alemanas con Turquía se ven con optimismo. También Afganistán y otras naciones pequeñas colaborarán activamente con nosotros si sienten que ya Rusia no es un peligro. Se enfatiza el carácter continental de la futura misión de Alemania, sin renunciar por esto a las pretensiones de un imperio colonial que podría incluir Togo y Camerún, más el Congo belga. África es deseable, pero no esencial. La situación vespertina tuvo ya como protagonista la noticia del puente del ferrocarril de Riga, que parecía haber sido volado por elementos enemigos que se infiltraron tras nuestras líneas en la confusa lucha. Hepner cree que estará listo para avanzar el día 2 de julio. Detrás de él, el grupo de ejércitos norte estará listo para cruzar el río Dvina 2 días después, el 4 de julio. Día 1 de julio, la caída de Riga. Según los informes de combate soviéticos originales, todo el 12º Cuerpo Mecanizado que se retiraba hacia el norte sufrió grandes pérdidas, principalmente por ataques aéreos y unidades de avanzada alemanas que atacaban su retaguardia. El 11º Ejército se retiró luchando por el camino nordeste en dirección a Polotsk. Sus componentes mecanizados y blindados estaban completamente destruidos y el personal trató de llegar a líneas amigas después de las derrotas iniciales. Según el diario de Halda, todo va según lo planeado.
excepto en Riga, donde los equipos de combate avanzados del 26º Cuerpo parecen haber tenido algunos problemas. La situación se salvó finalmente con la llegada oportuna y el cruce de un regimiento de infantería reforzado. El puente del ferrocarril es una completa ruina. La división de infantería 291 se ha separado para tomar Wendau y limpiar el país al oeste de Riga. El nuevo ataque del 4º Panzergruppe desde el río Devena en Jakobstadt está programado para el día 2 de julio. El reconocimiento aéreo informa sobre movimientos de transporte desde el este, quizás también desde el oeste, aparentemente destinados a la construcción de una línea de defensa en la esquina entre el río Devena y la antigua frontera ruso-estonia. La situación logística es satisfactoria. El 4º Panzergruppe comenzará a operar el 2 de julio con un suministro completo de municiones y de combustible. Bueno para 400 kilómetros. Para el 7 de julio, la mayor parte del grupo de ejércitos tendrá a su disposición la base de suministros de Devensk o Daugavpils, además del suministro total de las tropas, un complemento adicional de municiones, 3 cuotas de combustible y raciones para 2 días. El inicio de operaciones está previsto para el día 5 de julio. La Fuerza Aérea ha subestimado enormemente la fuerza numérica del enemigo. Es bastante evidente que los rusos inicialmente tenían mucho más de 8.000 aviones. La mitad de este número probablemente ya ha sido derribado o destruido en tierra, por lo que ahora somos casi iguales en número. Pero bueno, la eficiencia de vuelo rusa no se puede comparar con la nuestra debido al pobre entrenamiento de sus pilotos y de sus tripulaciones. Y esa es la razón por la que escuadrones enemigos enteros o gran parte de ellos son derribados con tanta frecuencia en combate, como por ejemplo sucedió el día de ayer en Devensk y en Babruisk. En la actualidad, la Fuerza Aérea estima que la fuerza rusa en el norte es de 400 o 500 aviones. En las batallas de los últimos días, los rusos han estado usando aviones obsoletos junto a los últimos modelos. Y así, Lituania fue conquistada por los alemanes en una semana, con la ayuda, claro está, de los propios lituanos. Acompañadme en el próximo episodio para ver realmente qué tan mala era la situación soviética en los países bálticos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.